El baile de los 41. Y detalle que esta película que en Puebla se estrena justo después de la reapertura de los cines. Uh-huh. Sí, es Entonces de las fue, primeras digamos que películas. Uh-huh. fue de las primeras películas que se pudo ver ya la gente en la pantalla grande. Uh-huh. Así es. Bueno, pues vamos a ver esta charla que tuvimos hace pues algunas semanas y que queremos compartirles nuevamente aquí en Al Aire. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy Mucho bien. gusto. Buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros y hablar de esta película, El baile de los 41. Una historia real, pues, algo que sucedió en México hace muchos años y que ahora lo abordan ustedes desde la óptica del cine. Y pues no sé, empezar contigo, David, un poco que nos platiques pues sobre digamos que el nacimiento, cómo se origina la historia de hacer esta película. Claro que sí. Bueno, este es un hecho histórico muy importante, creo yo, que siempre ha estado un poco relegado, siempre ha estado al margen. Es una historia que se sabe, pero que no ha terminado de tener, digamos, el lugar que merece. Y al final lo que queda más de esta historia es el estigma sobre el número 41, que eventualmente la historia va desapareciendo, pero queda ese tema alrededor del número 41 sin que se sepa del todo de dónde viene. Uh-huh. Como la película bien lo retrata, todos a partir de el yerno de Porfirio Díaz. En 1901 hay una redada en donde encuentran a 42 hombres homosexuales en una fiesta, la mitad de ellos vestidos de mujer. Y cuando Porfirio Díaz le mandan la lista de los arrestados y descubre el nombre de su yerno, el que estaba casado con su hija mayor, Amada Díaz, pide que manden sacar a este hombre que se llamaba Ignacio Latorre y Mier, pide que lo manden sacar de la cárcel, que borren su nombre de la lista, y entonces pasan a ser 41 en vez de 42. Pero es bien sabido y fue como el gran chisme de la época y el gran escándalo de la época que el yerno de Díaz estuvo involucrado en este escándalo, que además este escándalo significa la mediatización de la homosexualidad en México, en este país. Entonces mi película lo que hace es retratar este evento y cómo fue que se llega a esta redada, y la película habla de quién fue Ignacio Latorre Mier, y además habla también de la relación que tuvo con Amada Díaz, que fue una relación bastante tormentosa y difícil. Y creo que lo principal fue retratar la homosexualidad en pantalla grande, lejos del cliché o de los prejuicios, que fue como sucedió en 1901, como la prensa estigmatizó, retrató a estos hombres. Uh-huh, uh-huh. Oye, ¿y a partir de qué te llama a ti pues este tema para llevarlo y para realizar esta película? Al final, como dices, pues es algo que ahí estaba, que se sabía, pero que no se había abordado de tal manera. Pues justo eso, creo que la necesidad de poner muchas cosas sobre la mesa. A mí la historia en sí misma me parece fascinante, pero también creo que sigue siendo relevante en nuestros días. Creo que hay muchos temas que no se han superado del todo. La película básicamente trata no solamente sobre la homofobia, el machismo, la misoginia, el racismo, clasismo. Creo que hay muchos temas que siguen absolutamente vigentes desde 1901. Y esto, para mí lo más importante era cuál es el ángulo, el punto de vista desde el cual se retrata esta historia, y me parece que merecía ser tratado desde un lugar de respeto y un lugar de dignidad, contrario a como sucedió en 1901. Eso. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues estamos platicando esta tarde con David Pablos y Emiliano Zurita, que están también en comunicación. Emiliano, platícanos un poco tu óptica, evidentemente del tema, pero también pues la forma que lo aborda esta película. Pues rescatando un poco lo que dice David, es rescatar un evento que lleva siendo un tabú por los últimos 119 años en nuestro país, ¿no? Porque aborda pues muchos temas que tienen que ver con la homosexualidad en este país, con la política, todo lo que pasa alrededor del protagonista Ignacio de la Torre. Y para mí como actor es algo que se me hizo un gran acierto contarla de esta manera.
¿no? David se concentró mucho en los detalles que hacen esta historia, más que una historia de época, una historia muy humana, porque como bien lo dice, el tema ha sido relevante hasta el día de hoy, porque, y lo decía David en otras entrevistas, podrías casi sacar a estos personajes del contexto del porfiriato, ponerlos en el 2020 y la historia no ha cambiado mucho. Sería un poco lo mismo, y por eso era muy importante para nosotros generar pues esta conexión real entre estos dos hombres, que es mi personaje Evaristo Rivas y el personaje de Alfonso Herrera, para entender que el gran antagonista de esta historia es la sociedad, que no permite que la gente busque en muchas ocasiones la felicidad de la manera que ellos quieren, y más bien busca imponer las maneras y los objetivos de la sociedad. Claro, por supuesto. Bueno, es muy interesante que se dé a conocer este evento, que si bien nos hemos enterado por algunas otras historias que a veces pudimos haber leído o visto en algunos otros videos, pero me parece muy interesante que ahora el público en general, ahora que están volviendo los cines, pueda observar esta historia, ¿no? Y a ver qué pueden opinar al respecto. Y como dices, que sea la misma sociedad quien se pregunte quién debe cambiar, ¿no? Claro, y que te refleje, ¿no? Que al final parte del asunto en el cine es que a veces hay ciertas cosas que terminas viendo en espejo, ¿no? Absolutamente. Y sí quiero recalcar esto, que esta es una película que puede apelar a todo tipo de público, que no nada más habla específicamente a la comunidad LGBT+. Creo que justo la película aborda distintos puntos de vista de varios personajes. Uno de ellos, por ejemplo, un personaje central, es el de Amada Díaz. Creo que hay una reflexión muy importante en la película también sobre la misoginia, sobre el papel de la mujer. No nada más en esa época, sino hoy día. Creo que la película trasciende un nicho, la película trasciende, sí, es una forma para mí de retratar la homosexualidad en pantalla grande, pero va más allá de esto, no se queda específicamente para un nicho, para un cierto tipo de público, y creo que ahí todos nos podemos ver reflejados en esta película a través de distintos personajes. Oigan, ¿cómo tenían, digamos, que la estructura inicial o la idea inicial del estreno de esta película o incluso de la misma grabación a partir de la pandemia? ¿Les movió algo? Evidentemente el estreno seguramente, pero en asuntos de filmación. Nosotros justo hace un año estábamos terminando de filmar la película. Terminamos el rodaje el 20 de noviembre del año pasado. Lo que la pandemia hizo fue retrasar todo el proceso de edición y de postproducción, pero desde el principio de año estaba establecido por Cinépolis que íbamos a estrenar en estas fechas. En realidad no se movió el estreno de la película. Sabemos que salimos en una situación compleja, difícil, pero creo que esta es una película, y lo repito, que puede hablar de manera personal, de manera directa a un público, y yo como espectador, solo por ese tipo de películas en las que yo me puedo ver reflejado y que hablan sobre mí, solo por este tipo de películas yo saldría en este momento al cine. Y ya, veamos qué pasa. Estrenamos ya en 3 días prácticamente. Así es, el 19, ¿verdad? Serán el estreno, pues, el de esta película, Emiliano. Así es, sí, estrenamos en el Festival de Cine de Morelia, que fue increíble, aunque era un poco reducido por lo mismo de la pandemia. Claro. Pero tuvo, grandes críticas, causó cosas muy bonitas la película, y ahora, como bien dice David, ya en 3 días se estrena en todo México. Entonces es una gran excusa. En verdad es una película que se debería de ver en pantalla grande por la música que tiene, por la atmósfera, la fotografía, todo. En verdad vale muchísimo la pena ir al cine a ver. Sí, bueno, y ahora que lo mencionas, hacer películas, digamos que de época, recordar momentos, atmósferas,
música, vestimenta y demás, es un gran trabajo, ¿no? Yo creo que esta película, en cada plano se puede ver el trabajo, el gran compromiso y el trabajo de cada departamento. Estoy muy orgulloso de lo que hizo vestuario, arte, maquillaje, peinados. En verdad que se nota el compromiso y el rigor. Creo que esta es una película hecha con mucho rigor. Y es una de las razones por las que para mí vale la pena verla en pantalla grande, para apreciar el nivel de detalle que existe en la película. Y también, debo decirlo, el trabajo actoral. A mí me emociona muchísimo ver en pantalla grande el rostro de Alfonso, de Emiliano, de Mabel. Creo que así como existe este rigor en la parte técnica, también lo hay en la parte actoral y en el trabajo que se hizo por parte de este equipo. Así que la experiencia para mí de ver esta película tiene que ser en pantalla grande. Y bueno, pues evidentemente en asunto actoral, pues también un trabajo muy, muy intenso, debo suponer, ¿no? El que realizaste, Emiliano. Sí, y eso es parte de lo que me enamoró del proyecto. La verdad era desde el casting me daba cuenta que era un personaje y un proyecto extremadamente complejo. Para mí como actor es increíble tener la oportunidad de interpretar a personajes así que requieren un cierto trabajo de mesa y un trabajo previo a filmar que David empujó mucho para tener, que era de informarte del día a día del porfiriato, de aprender Mabel aprendió caligrafía, piano, cómo bailar vals, equitación, todos esos detalles, aparte de informarte de cómo era el día a día y las maneras durante el porfiriato, al igual de informarte en verdad de la cultura LGBT más de ese entonces hasta hoy en día. Para mí era muy importante crear un personaje de carne y hueso que no cayera en la caricatura o en el cómo yo me imaginaría que sería este personaje, sino construirlo desde un lado muy honesto, muy real, y ya era muy fácil llegar al set con toda esta atmósfera que te hablaba David, con todo este trabajo previo de conexión de personajes y todo eso, y dejar que el personaje que yo creé como actor viva en este entorno. Entonces, para mí fue una increíble experiencia y creo que para todos los que trabajaron en este proyecto, en verdad se siente, como dice David, el rigor y el amor que todos tenemos por este proyecto. Claro, y desde el tráiler, ¿no? Uno se queda ahí enganchado para ver la historia, para saber qué sucede. Desde ahí, bueno, hemos visto las versiones y pues es esto, ¿no? De decir, bueno, pues cómo continúa la historia, porque aunque a lo mejor pues, la mayoría o habrá gente pues que sepa y tal, pues no es lo mismo ya ver el desarrollo absoluto de todo, de todo lo que pasa ahí, ¿no? Más que el qué es el cómo. Así es, el cómo. Y hubo un gran trabajo de investigación para hacer esta película, nos asesoramos mucho con historiadores, pero también al mismo tiempo pues, hay ciertas libertades creativas que eran necesarias, creo yo, para terminar de contar la historia, y sobre todo porque se sabe menos, vaya, hay más agujeros y huecos en esta historia de lo que realmente se sabe, así que también hay una reinterpretación sobre la historia, y me emociona mucho que el público sea expuesto como a esta versión que nosotros ofrecemos sobre el porfiriato y sobre el baile de los 41. Y lo repito, creo que sigue siendo absolutamente relevante hablar de este tema, hablar del baile de los 41. Sí, y bueno, pues de paso también le echamos una mirada a lo que somos y a lo que hemos sido, ¿no? Desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y esto que decían que pues de repente tampoco hay mucha diferencia a pesar de todos los años que han pasado, Emiliano. Así es algo un poco... es un poco triste e impresionante ver, que obviamente ha habido ciertos pasos en la dirección correcta, sí, y llegamos a, solo por el hecho de poder contar esta historia con este tipo de apoyo, con este tipo de producción, con este tipo de alcance, ya dice mucho del progreso que hemos hecho, pero
en una Es fiesta en la calle de La Paz. como les decía, A segunda vista me en di cuenta que solo 119 había hombres. años no ha cambiado lo suficiente. Estamos a- En verdad, espero que mientras más contenidos salgan de este tipo, tocando estos temas de esta manera, se pueda normalizar de la manera en que tendría que ser el amor entre dos hombres, entre dos mujeres, como sea. Es muy importante hablar de los temas para aprender de ellos. Ujú, ujú. Oiga, pues mucho éxito, que salga todo muy bien. El estreno entonces el 19 de noviembre en cines, ¿no? Con las debidas medidas y todo lo demás. Como indican ustedes, la recomendación es que vayan y lo disfruten en pantalla grande. Y bueno, pues desearles el mayor de los éxitos, ¿no? En este trabajo, en esto que han hecho y bueno, pues en lo que sigue y en lo que venga para ambos. David, muchas gracias por esta comunicación con nosotros aquí en Al Aire. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Emiliano también, gracias y mucho éxito con Gracias. todo lo que venga. Gracias, qué gusto. Bueno, pues ahí está la charla que tuvimos y pues hace menos todavía, mucho más cercano a esta fecha, tuvimos la presentación de otra película, Sí, una cinta de nombre. dime cuándo tú. Hola Jesús, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Al Aire, porque tienen estreno de película. Gracias por el espacio y a todos los que nos escuchen y nos ven, un saludo. Y fíjate que es una película que cae en un momento muy correcto, es una comedia fresca, diferente, con unos tonos de comedia distintos a lo que habíamos estado acostumbrados a estar viendo en comedias románticas, que no le llamaría una comedia romántica a esta película, son muchas cosas de todo, ¿no? Entonces, el tono de los personajes es distinto, el final es distinto, la trama es distinta, entonces, y tenemos un elenco, pues, bueno, bastante bueno, un elenco, bueno, en el cual nos sentimos pues muy privilegiados, ¿no? Los más jóvenes, con los primeros actores, Verónica Castro, Héctor Bonilla, José Carlos Ruiz, Rosa María Bianchi. Entonces, pues bueno, son muchísimas cosas que hacen que este proyecto sea tan especial y diferente. Uh-huh. Y que además ha sido una película que pues plantea de repente cosas que siempre hemos tenido todos, ¿no? Que al final no nos son ajenas como seres humanos, como de repente, bueno, pues el tener una serie de cosas y objetivos que cumplir que no necesariamente son nuestros, pero que para nosotros es importante cumplir por las personas que queremos. Sí, exactamente. Es una película que trata de la búsqueda del amor y del amor en muchas presentaciones, ¿no? El amor a nuestra familia, a nuestro pasado, a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nosotros mismos. Entonces, también presenta algo que se ha hecho más tendencia, no más común porque siempre ha existido, pero esta situación del friendzone, que bueno, son dos personas las que se encuentran en esta película con una química increíble, con una conexión increíble, pero con una idea muy distinta acerca de las relaciones y del amor. Entonces, la vemos desde un elenco muy real, actores pues que no están, pues digamos, en el cliché y en el perfil común de las películas románticas. No vemos obviamente, pues a este príncipe encantador, ¿no? Tenemos un elenco como mucho más real. Y pues bueno, creo que cae muy bien sentir una propuesta fresca sobre la comedia, después de tanta comedia que nosotros como mexicanos consumimos y hemos estado creando los últimos años, que digo, no es los últimos años, ¿no? Siempre es parte de nuestra cultura, nos hemos reído desde el día 1 que existe la televisión en México, entonces la comedia es parte de nosotros, pero pues presentar una nueva propuesta es bastante agradable, más en este momento. Como hace rato lo mencionabas, después de un año tan difícil, la gente necesita reírse, identificarse con situaciones reales, con personajes reales, con empatizar con muchas situaciones que pasan en este personaje. Y pues vemos a estos dos personajes rodeados de muchas otras situaciones y de
una historia y un elenco que complementan la película de una manera increíble, incluyendo también la música, ¿no? La música es parte esencial de esta película. Entonces, pues bueno, son muchísimos detalles los que me encantaría siempre en cada entrevista poder explicar y externar acerca de esta película y de los aciertos que tiene. Pero bueno, esos son algunos de ellos. Oye, digo, todos alguna vez hemos caminado por esos difíciles terrenos de la friend zone, ¿no? O sea, digo, no es ajeno al final. Se van a sentir identificados de todas las generaciones. Todos hemos pasado por algo así. Es una película que no solamente habla del amor, es una película que tiene un retrato de la Ciudad de México increíble, increíble, desde el ojo maravilloso de Mitch Castro, nuestro director de fotografía. Sé que estamos viendo momentos en los que existen el lado bueno y el lado malo, pero también es necesario representar de vez en cuando y recordarle a la gente que existe un México blanco y un México bueno, ¿no? Entonces, y más en el cine que es nuestra carta de presentación, ¿no? Con todos los demás países. Es una película que todos estos personajes con estos actores de primer nivel y de gran nombre, se integran en esta situación de Dani y Will también. O sea, ellos hablan de cómo aportan de cómo les fue en la feria, ¿no? En el momento hay una situación muy padre con lo que es de José Carlos Ruiz, con el de Héctor Bonilla, con el de Verónica Castro, que también nos muestra un lado de cómo era conquistar y cómo eran las relaciones antes, ¿no? Y bueno, como experiencia personal, pues imagínate, fue algo muy, siempre lo digo, como intimidante, ¿no? Desde el momento en el que me invitaron a la película, escuchar estos nombres y que tú fueras como protagonista del proyecto es algo muy serio, ¿no? No quieres echarlo a perder porque hay figuras pues muy grandes con las que estás compartiendo el set. Y al contrario, cuando nos conocimos fue un apapacho, un abrazo por parte de ellos hacia mi persona. Cuando conocí por primera vez en el set a Verónica, ya toda caracterizada, porque aparte se van a volver locos con el personaje que tiene la señora Verónica Castro, con esta caracterización que tiene, porque sabemos lo guapísima que es, ¿no? Pero se está haciendo un personaje completamente distinto a lo que había estado haciendo. Entonces cuando la vi con toda esta caracterización, todo cambiado, el vestuario y todo, y me la topo en el set y mi nieto ya quería ponerte cara, que no sé qué, ven, vamos a platicar, porque tú y yo, bla, 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 bla. Entonces fue un apapacho muy lindo, conociendo no nada más a la gran persona que es, sino a la abuela de Will. Entonces fue una situación muy, muy bonita con el señor Héctor Bonilla, que tiene un carácter y un humor muy parecido al mío. Ambos somos como muy, muy ácidos, con un humor muy negro, muy, muy oscuro. Entonces, cada vez que lo veía decía, somos iguales en nuestro humor. Con Rosa María Bianchi ya había trabajado yo de niño, hace 18 años, y yo dije, en una de esas, pues ni siquiera se acuerda de mí, pero fue un gran reencuentro con muchos abrazos, con mucho cariño y muchas memorias. Y con el señor José Carlos Ruiz, imagínate toda la cantidad de experiencias que nos cuenta, que anécdotas de todas las filmaciones que ha tenido durante todos estos años. Entonces, fue matar dos pájaros de un tiro, fue haber compartido con ellos y tener la experiencia de compartir con ellos, pero también fue una escuela muy importante porque lo que ellos pueden aportar en sus comentarios, en sus anécdotas, en verlos trabajar, simplemente con eso, es una gran escuela y gratuita, ¿no? En este proyecto, porque creo que no es, el otro día lo mencionaba, no es la vieja escuela, es la manera, es la escuela correcta de cómo se tiene que trabajar en la industria si quieres llevar una carrera bien hecha. Por algo ellos están después de tantos años ahí en la cima todavía. Entonces, fue muy gratificante y fue una experiencia llena de lecciones y de notas, ¿no? Siempre paré el oído y el ojo abierto para estar observando todo. Creo que a las personas de nuestra generación nos hace falta también tener este tipo de experiencias porque
hemos hecho muy superficial nuestra carrera y la idea del éxito, ¿no? Creo que deberíamos de ver cómo es que se hacen las cosas correctamente y pues bueno, aquí tuve a 4 de los más grandes en este proyecto que de verdad cuando vean la película les van a encantar los personajes que hicieron. Hacen un lado de hogar y paternal muy lindo con el personaje de Will. Entonces, pues bueno, ya lo verán. Es correcto, sí, es el último, pues, estreno nacional, se podría decir. Entonces es genial, es algo muy importante en todos los cines de la República. Nos vemos ahí 25 de diciembre para ir con familia, en pareja, en amigos, con los sobrinos, con quien quieran. Entonces la van a pasar muy bien. Ya cada vez que sigo platicando la película me dan más ganas de volverla. Porque apenas la vi por primera vez en Guadalajara en el Festival de Cine la semana pasada o antepasada. Entonces solamente una vez y todo este momento que hemos estado hablando de la película digo, ya la quiero ver otra vez. Entonces espero que ese buen sabor de boca también se lo lleve la gente. Así es, muy bien. Jesús, te mandamos un abrazo y muchas gracias por tomar esta comunicación con nosotros aquí en Al Aire. Igualmente, muchísimas gracias. Pues ahí estuvo esta charla que tuvimos sobre la película Dime Cuándo Tú.